Bien, entonces lo que nos corresponde hoy día en primer lugar es hacer un cierre de la primera unidad, que no es un cierre respecto a las temáticas con las que estuvimos trabajando, sino que más bien es un cierre que estuvo dado por el hito evaluativo que fue la cátedra. Y en la cátedra ustedes lo que tenían que hacer era fundamentalmente, ¿cierto?, movilizar toda aquella reflexión que habíamos tenido sobre la importancia de considerar, ¿cierto?, factores más allá del desarrollo de las habilidades propias de la asignatura, para poder tener un clima de aula que facilitara, ¿cierto?, tanto la integración de los niños como el trabajo del docente. Y en ese sentido, hay muchas cosas que nosotros discutimos y que evidentemente, ¿cierto?, vamos a considerarlas como presentes durante todo el proceso de desarrollo de esta asignatura y por supuesto la que viene también, porque lo que discutimos fueron cosas que están en el contexto del trabajo que nosotros hacemos en el aula y que además estuvieron en buena medida, ¿cierto?, mediadas por, en este caso, la incorporación de textos literarios, de los cuentos, que funcionaron como una suerte de bisagra entre aquello que nosotros queríamos, a lo que queríamos propender, que es el desarrollo de las habilidades propias de la asignatura, pero también, ¿cierto?, a la atención de algunas necesidades que los niños pueden eventualmente tener en la sala de clase y que son necesarias, como ustedes ya saben, prestarle atención. Entonces, hablamos harto ahí de los cuentos, ¿ah? Ustedes lo están viendo también con la profesora Jocelyn. Lo que se está haciendo en ese módulo es justamente permitirles a ustedes ampliar sus repertorios literarios y tener herramientas para seleccionar textos, para discriminar, ¿cierto?, por la calidad literaria, por, no sé, el curso al que un determinado texto literario o una técnica literaria podría funcionarle mejor. Y eso fue lo que hicimos. Pues se acuerdan que lo que hacíamos era como tomar criterios. Usábamos criterios para una u otra cosa. ¿Cómo lo decidiste? ¿Por qué lo hiciste? Y el primer criterio con el que trabajamos fue específicamente la selección del cuento. Y ahí ustedes pasaron por un proceso en que tenían este padre, en el padre ponían el cuento lo argumentaban en términos de por qué su selección, y luego eso mismo estaba en la cátedra, porque se seleccionaba el cuento, y la relevancia en este caso de la lectura de cuentos está dada porque es un género súper familiar para los niños pequeños. La mayoría de ellos ha estado expuesto a la lectura de cuentos durante los años previos a la escolaridad. Estamos pensando en que en muchos casos, ¿cierto? Desde su nacimiento, los padres, adultos, abuelos, les han leído cuentos y si no ha ocurrido ahí, probablemente ha ocurrido, no probablemente, con toda seguridad, ha ocurrido en el jardín infantil y hay un conocimiento de parte de los niños de la estructura narrativa muy sólido cuando los niños llegan a primero básico. Saben cómo se articula una historia, una narración. Saben que hay un inicio donde se presentan personajes y se describe una situación problema y se presenta un espacio donde esto ocurre. Saben que hay personajes que representan distintas fuerzas, los niños lo saben súper bien, saben que hay roles protagónicos y roles antagónicos muy marcadamente en buena parte de la cuentística infantil, saben que ese personaje va a tener que enfrentar alguna situación conflictiva, eh, eh, y que se resuelve, ¿cierto? De una u otra manera con el equilibrio de las fuerzas.
o saben que en ese relato, ¿cierto?, se cuenta una historia, como cuando vimos la del pájaro del alma, donde se describe, ¿cierto?, una situación que es la que nos permite mirarnos a nosotros mismos para ver cómo estaban estos cajones, si están abiertos o cerrados. Entonces son secos los niños cuando llegan a primero básico en estructuras narrativas. La dominan muy bien. Por eso también de ahí la necesidad de que progresivamente nosotros vayamos incorporando otro tipo de textos, también textos no literarios. Pero nos vamos a quedar en este momento con la lectura de cuentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la lectura de cuentos, en primer lugar, y aquí vienen como las ideas fuerzas de la clase de hoy día, tiene un elevado potencial para fomentar en inicio las capacidades infantiles de leer y escribir, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a señalar. ¿Y por qué? Porque la investigación ha mostrado que existen fuertes correlaciones o correlaciones positivas entre la cantidad de cuentos que se le lee a un niño durante la etapa anterior a la escolaridad, no la quiero llamar preescolar, anterior a la escolaridad, tanto en su casa como en jardines infantiles, u otro tipo, ¿cierto?, de espacio en el que el niño se mueva, y el desarrollo de su lenguaje, ¿ya? El interés que puede llegar a manifestar por la lectura y su facilidad para aprender a leer y escribir. O sea, ahí hay tres elementos que se disparan a partir de la cantidad de cuentos que a un niño se le lee, ¿ya? Y esto evidentemente, ¿cierto?, no termina en la etapa anterior a la escolaridad, sino que evidentemente, ¿cierto?, uno como profesor lo recoge desde primero básico y procura el desarrollo de este fomento lector que puede redundar en la motivación, en el desarrollo léxico y evidentemente en las capacidades posteriores de comprensión lectora. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué ocurre aquí cuando a los niños antes de la etapa escolar se les lee cuentos? No es solamente el hecho de la lectura, de la cosa estética, ¿cierto? De escuchar un buen relato, sino que además cuando se les lee a los niños se incluyen conversaciones entre el adulto y el niño lector o lectora, ¿ya? El adulto y el niño van extrayendo significados del texto, van surgiendo preguntas por parte del adulto que se las va formulando al niño, y entonces, miren lo que ocurre, el adulto va ofreciendo también un modelo de conversación, ¿ya? Yo te pregunto, tú respondes, discutimos, lo analizamos, reflexionamos, por qué un personaje hizo determinada situación o determinada acción, qué pasó aquí, qué crees tú qué, y entonces el niño o la niña entiende que la conversación y el diálogo tiene una estructura también, y eso todo se hace desde el plano de la oralidad, ¿ya? Tiene una estructura donde hay turnos, el tema de los turnos de habla está súper estudiado, ¿ya? Hay turnos de habla que posteriormente, ¿cierto?, desde esta oralidad se van a traspasar a la sala de clase, porque el profesor o la profesora también modela la conversación en la sala. Y les dice, a ver, vamos a levantar la mano, vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dicen los compañeros, vamos a escuchar silenciosamente, pero activamente, y luego, ¿cierto? Cuando usted sea su turno, usted va a poder decir algo respecto a este tema y ojalá no respecto a otro. Entonces, se va modelando la conversación y tiene un efecto súper potente que viene dado desde la oralidad, ¿ya? En este caso, buena parte también de los éxitos del niño o la niña a la hora de escribir y de leer van a estar súper vinculados también a estas primeras interacciones. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Bueno, continúo entonces. Y entonces estamos hablando de, a partir de los cuentos, ¿cierto? Que se hacen desde la oralidad, no olvidemos ese concepto, bueno, desde el momento que los niños nacen e interactúan con el mundo en realidad, con la madre, eh,
o con el padre, pero fundamentalmente se ha estudiado la interacción del niño con la madre, comienza el desarrollo de la competencia comunicativa. Y comienza evidentemente desde la oralidad, ¿ya? Y entonces como dijimos, está mediada por la lectura de cuentos, entre otras cosas, como por un cúmulo de conocimientos y experiencias que los niños van teniendo durante los primeros años de su vida y que les van a ir permitiendo ir construyendo significados. Pero entonces en este escenario va a aparecer la escuela y aparece el escenario donde está usted, ¿cierto? Esperando a los niños y niñas, ¿cierto? Que entren a su, a su escenario. Ahora les voy a compartir el PPT para que vayamos mirando con apoyo esta exposición que yo les estoy relatando. Esta parte es la introducción a esta unidad, por lo tanto aquí hay hartos conceptos que tenemos que plantear de manera teórica, por lo tanto ustedes tienen la posibilidad, si quieren, de participar sin ningún problema, de preguntar. Voy a compartirles acá para que puedan tener el apoyo aquí. Vamos a quitar algunas cosas. Estamos ahí en introducción a la segunda unidad. Ya. Y quiero que se concentren en mirar esta imagen. Esta es una imagen que ustedes ya habían visto, a lo mejor con otro color de fondo, pero es una imagen que ya habían visto. La habíamos visto el semestre pasado. Y esta imagen, eh, eh, hay al menos tres formas de leerla, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá arriba está la oralidad, que es desde donde nos hemos posicionado hasta este minuto. Desde el semestre pasado a este nos venimos posicionando desde la oralidad, pero necesitamos, ¿cierto?, pasar de la oralidad a la lectura. Y fíjate tú que aquí hay una línea, ¿cierto?, desde oralidad a escritura, a la misma altura, digamos. Esto quiere decir que tanto oralidad como lectura son habilidades, ¿ya? Habilidades que están al mismo nivel, digamos. De hecho, en el currículum escolar aparecen así, aparece un eje de oralidad, un eje de lectura y un eje de escritura. Y esos tres ejes representan las tres habilidades que uno debe propiciar en el desarrollo de las clases de lenguaje. Pero si tú te fijas, hay una segunda forma de mirar esto, que es bajando y volviendo a subir. Fíjate que hay flechas que bajan y que vuelven a subir. Y además tenemos tres elementos abajo que empujan hacia arriba, ¿cierto? El esquema que está en la parte de arriba. Nosotros hasta ahora hemos estado allí, donde apareció, ¿cierto?, el círculo, ahí estamos. Hemos trabajado siempre desde la oralidad porque hemos considerado que los niños todavía no leen ni escriben. De hecho, todas las actividades que hiciste para la batería de conciencia fonológica el semestre pasado eran con la consideración de que eran niños no lectores todavía. Por lo tanto, ahí es donde nosotros, con la profesora Andrea, decíamos todo el tiempo, trabaja desde el sonido, no desde la grafía, ya cuando ustedes hacían ejercicios les decíamos, recuerda que el niño no lee ni escribe, por lo tanto, la instrucción debe ser desde la oralidad y no desde la lectura que tenga que hacer el niño de la instrucción. Todo eso ustedes lo recuerdan súper bien, porque estamos posicionados aquí. Y fíjate que aquí está algo sobre lo cual ustedes son súper capos a esta altura, que es el tema de la conciencia fonológica. ¿Ya? Y fíjense que al lado de esto hay un cajoncito que dice conciencia de palabra. Nosotros lo estudiamos todo unido el semestre pasado. Decíamos, recuerda tú, conciencia de palabra, conciencia de rima, conciencia de palabra, conciencia de sílaba y conciencia fonémica. Pero aquí, ¿cierto? Si tú te fijas, hay un elemento más que es el léxico, que tiene que ver con el vocabulario que se inscribe dentro
de aquello que se denomina conciencia semántica, conciencia semántica, y que es lo que vamos a trabajar también la próxima semana, conciencia semántica. Si tú te fijas, uno puede leer esto bajando cómo la conciencia fonológica y la conciencia de palabra, ¿cierto?, contribuyen al desarrollo del principio alfabético, de la asociación grafema-fonema, y luego esto empieza a subir, ¿cierto?, hacia la lectura. En este momento no nos vamos a concentrar en esta parte del esquema, sino que vamos a quedarnos aquí arriba todavía, aquí arriba, en términos de que, por ejemplo, la conciencia de palabra, si ustedes lo recuerdan, tiene que ver con el conocimiento de que la palabra es la estructura mínima de significado. La estructura mínima de significado. Cuando yo digo casa, ustedes inmediatamente disparan una imagen, ya que es esto que yo sé que aprendieron en primer año, que tiene que ver con el significante y el significado, la imagen mental y la imagen acústica, cómo suena, y qué imagen, ¿cierto?, aparece en nuestro diccionario mental. Y efectivamente, casa o la palabra casa u otra son la unidad mínima de significado. Después de eso, si tú haces separación silábica, una sílaba no tiene significado por sí misma, tiene significado en la medida, ¿cierto?, que forma parte de una cadena silábica que constituye una palabra. Pero aquí también está entonces el tema del léxico al que le vamos a prestar especial atención en las semanas que vienen. Y fíjate que aquí abajo hay 3 elementos, 2 de los cuales los discutimos harto cuando ustedes estaban elaborando la cátedra 1. El primero tiene que ver con la lectura en voz alta de un adulto, y que evidentemente en las cátedras que ustedes elaboraron, o en los diseños más bien dicho, la cátedra solo el procedimiento, en el diseño tenían que aparecer. Y era una de las decisiones que ustedes tenían que tomar. Suponemos que les iban a leer, eso se daba por descontado. El tema era cómo. Lo ibas a hacer, ¿cierto?, una vez o 2 veces, lo ibas a hacer apoyado de imágenes, lo ibas a hacer sentado con los niños alrededor tuyo, lo ibas a hacer, ¿cierto?, tú primero y luego con formato de audiocuento. ¿Cómo se iba a hacer? Suponiendo que en este caso los niños no iban a leer solos. Y yo, por ejemplo, cuando trabajé con ustedes el cuento El pájaro del alma, primero les leí yo a ustedes, o sea, ustedes son grandes, pero hice la lectura para ustedes. Hice una lectura, ¿cierto?, calmada, pausada, eh, eh, con, con, con juegos de voces, pero después les pedí a ustedes que leyeran. Y la segunda lectura que ustedes hicieron sirvió para afianzar la primera, que había sido, ¿cierto?, solamente escuchar. Pero cuando les leí la primera vez, además estaba el texto, o sea, estaba el apoyo, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el efecto de la lectura en voz alta, ¿cierto?, funciona empujando todo el proceso anterior, y aquí está nuevamente la vinculación con los cuentos leídos, ¿cierto?, en voz alta, de parte de un adulto a un niño en una situación ajena incluso al colegio, en su casa, antes de dormir, al llegar al jardín infantil, etcétera. Y además discutimos acerca de eh, las potencialidades que tenía el aula como un espacio textualizado. Y cuando decíamos, mira, este profesor en el ejercicio que hizo, ¿cierto?, decidió poner los nombres de las emociones pegados en una suerte de etiquetas en el panel donde tenía el pájaro, ¿cierto?, al que los niños le ponían las plumas. Y entonces decíamos, ¿tiene sentido si los niños no leen? Y lo discutíamos. ¿Tiene sentido en la medida que funciona, ¿cierto? Si es que yo hago determinada cosa, y decíamos, por ejemplo, puedo mostrarles a los niños cómo se escribe la palabra, podemos, ¿cierto?, trabajar con los sonidos que componen la palabra enojo, o, podemos mirar qué vocales reconocemos en enojo, en felicidad o en alegría y tristeza,
¿Qué vocales están ahí? ¿Cuál vocal no aparece en ninguna de esas tres palabras? O sea, le dotamos a la palabra de sentido y en la medida en que aparece también en un contexto. Y esas también eran decisiones que el profesor iba tomando. ¿Vale la pena que yo diga panel de las emociones primero básico? ¿O ese título que está arriba del panel es solo para el profe? Lo pone ahí el profe, lo lee el profe para sí mismo, o es compartido con los niños. Entonces, todos esos elementos, ¿cierto? También los discutimos, porque si tú te fijas, lo que estamos buscando es hacer el tránsito desde la oralidad hacia la lectura, ¿ya? Entonces, ahí en este esquema vamos a desagregar, fíjate tú que aquí se desagregó la primera parte del esquema solamente, le vamos a poner una lupa allí a esa primera parte, y hemos estado discutiendo el desarrollo del lenguaje oral, que parte evidentemente en el contexto familiar, puede ser también en el contexto, ¿cierto?, de la educación inicial, pero no podemos suponer que todos los niños van hasta la cuna, medio menor, medio mayor, muchos llegan directamente a prekinder o kinder, a los 4 años, ¿cierto? Tanto como hay otros que van directamente al kinder, pero han tenido muchas experiencias de lectura en su casa. O sea, me refiero que hay todo un cúmulo de experiencias acumuladas de parte de este niño antes de llegar a primero básico. Y si suponemos que hay un desarrollo en el contexto familiar, también vamos a suponer que en un momento aparece la escuela como escenario, ¿ya? Y entonces si miramos esto nuevamente de manera desagregada, ya sabemos, ¿cierto?, que en el contexto familiar la lectura de cuentos tiene un efecto, tiene un efecto. Los padres que leen a los niños muchas veces están súper conscientes de aquello. Y a veces, ¿cierto? Aunque no tengan conciencia del efecto, el efecto en el desarrollo de la competencia comunicativa y de las habilidades lingüísticas de este niño, la lectura de cuentos es un ritual de apego también, ¿ya? Es un ritual de apego, es decir, la mamá, el papá, la abuelita, el hermano mayor, una tía, les lee a los niños antes de dormir para confortarlos también, para fortalecer los lazos afectivos. Hay una serie de cosas allí que tienen que ver con cómo ocurre la lectura en el seno de la familia. Ya dijimos que esa lectura influye en el modelamiento de las interacciones comunicativas. Entonces, el niño pregunta, el adulto pregunta, el niño pide cosas, léemelo de nuevo, el adulto le dice, pero leamos mañana porque ahora tienes que dormir. Hay toda una interacción que se va modelando allí, ¿cierto? Y que el niño aprende y luego la traslada, ¿cierto?, a el resto de sus interacciones con sus pares, en el jardín, en la escuela, etcétera. Y está evidentemente la posibilidad de ir participando cada vez en conversaciones más complejas, cuando, no sé, le preguntamos, oye, ¿tú crees que está bien lo que hizo este personaje? O ¿qué sentiste en esta parte de la lectura? ¿Ya? Entonces el niño tiene la capacidad de ir elaborando también cada vez intervenciones más complejas. Y aquí hay un último elemento que es el que nos permite hacer el contrapunto con la escuela como escenario, que es el circulito que le cortamos a esta imagen, y que tiene que ver, sí, que en el hogar los significados que se construyen a partir de la lectura siempre están estrechamente ligados al contexto, ¿ya? Muy al contexto, muy a la cotidianidad de la vida de el niño o la niña. Por ejemplo, aquí les hago preguntas yo a ustedes. No sé, cuando un padre decide leer cierta cuentística, que es la cuentística clásica infantil, donde encontramos ciertas obras literarias que son transversales a las generaciones, a los países, a las culturas, como el cuento de la Caperucita Roja, ¿ya?
recuérdenlo, tráiganlo a su mente en este minuto, lo están viendo, lo están visualizando. ¿Qué tipo de significado se construye a partir del cuento de la Caperucita Roja? ¿Qué le decimos a los niños? ¿Por qué le leemos este cuento? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué? ¿Qué reflexión final hacemos con ello? Podría ser que tener cuidado con los desconocidos. Sí, muy bien, Josefa. Muy bien. Ya, tengamos cuidado con lo desconocido. Tome la forma que tome. Un extraño que te entrega dulces, ¿cierto? Un objeto que tú no conoces y lo vas a ir a tomar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde radica el inicio del conflicto de la Caperucita? Antes de hablar con el desconocido, que es el lobo. Donde la abuela. Sí, pues iba donde la abuela, pero ¿qué le dijo la mamá? ¿Qué le dijo la mamá? A ver, voy a mirar el chat en este minuto. Ah, muy bien, sí, pues, que sean obedientes, porque ella se fue a buscar flores y se desvió del camino. ¿Qué le dijo la mamá? No te vayas por el bosque, no te vayas por el bosque, ¿ya? Y ella se desvió del camino, de manera muy inocente porque quería llevarle flores a su abuela, ¿cierto? O sea, mira que era buena tu intención, pero como desobedeciste, ya, aunque tu intención era súper buena, súper noble y súper tierna, mira lo que te pasó. El lobo se comió a tu abuelita y estuvo a punto de devorarte a ti. Entonces, si ustedes se fijan, esa construcción de significado tiene todo que ver con los patrones de conducta que los adultos pretendemos, ¿cierto?, mostrarles a los niños y niñas como los adecuados. No seas desobediente, ¿ya? No seas perezoso. Y tú estás pensando en el cuento de los tres cerditos, cuando uno construyó la casa así nomás, el otro así nomás también, y el que hizo bien la pega, ¿cierto? Fue el que pudo combatir a nuevamente este enemigo externo que trata de comerte, ¿ya? Entonces, todos esos significados que se van construyendo en el hogar, ¿Profe? ¿cierto? Dígame. Pero ahí no dicen nada como los autores también, o a usted si le han pasado casos de que, por ejemplo, igual es como si uno analiza muy bien la Caperucita, es como si no haces caso, eh, ya el lobo se come a la abuelita, igual es como fuerte eso Por supuesto que sí. para un niño, como decirle, si no haces caso te puede pasar algo muy grande o le puede pasar algo a tu Sí, abuela, una cosa así. sí. Entonces, no sé qué dicen, o si te le ha pasado de contar un cuento eh, y que un niño quede así quede con esa idea, que no llegue al significado del concepto de obediencia, sino Ujú. al decir, si me porto mal, se va a morir mi mamá, se va a morir mi abuelita. Es ¿Qué que se hace ese, ahí? ya, es que Y se ese, pierde como el foco. Josefa, ese es el sentido de los cuentos infantiles, de esos cuentos infantiles, que tengas miedo. Ahora, te lo voy a explicar en contexto. Si tú encuentras fuerte el cuento de la Caperucita Roja, piensa que hay algunos cuentos infantiles que son tremendamente, ¿cierto?, matizados por la crueldad. Hay uno que cuando uno los trae a la memoria y los analiza desde la perspectiva del adulto, uno dice, chuta, qué terrible esto. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia Hansel y Gretel, ¿ya? Sí, Hansel y profe, Gretel. eso le iba a mencionar que Hansel y Gretel es muy ¡Qué fuerte, es como, ojo! como que inconscientemente menciona, no sé, yo pienso como una violación, o sea, si te metes a una casa te pueden comer, algo así. Sí, pues, pero en origen hay algo antes. A Hansel y Gretel, su padre los fue a dejar al bosque, abandonados a su suerte, para que se murieran, ¿ya? El padre y la madre, recuerden que aparece aquí, y miren un análisis muy breve, aparece aquí la figura de la madrastra,
porque la madre de Hansel y Gretel había muerto y este padre se había casado con una segunda mujer. ¿Por qué ocurre esto? Porque la figura de la madre es una figura sagrada. Entonces, no es posible esta historia si la madre hubiera sido la madre, porque es impensable que la madre abandone a los hijos. Entonces aparece la figura de la madrastra, que es una figura como comodín para explicar ciertas historias. Piensen ustedes que la mayoría de la cuentística clásica infantil está llena de la figura de la madrastra para proteger la figura de la madre. Y entonces esta madrastra, ¿cierto? Le dice al padre, porque ya no tenían nada que comer, que los vaya a dejar al bosque, a su suerte. Y el padre obedece y va y los bota en la mitad del bosque. Y Hansel, ¿cierto? Llevaba unas piedras y fue marcando el camino y volvieron a casa. El padre vuelve a tomar a los niños y vuelve a llevarlos al bosque para dejarlos abandonados. Pero en esta vuelta, ¿cierto? Hansel había marcado el camino con migas de pan y los pájaros se comieron y ya no pudieron volver. Y no pudieron volver. Y son entonces capturados por esta bruja caníbal que los empieza a engordar para comérselos, ¿cierto? Y bueno, la historia termina con la liberación de ellos y la vuelta al hogar y la redención del padre pidiéndoles disculpas. Es un cuento terrible, pero ese cuento que nosotros lo podemos contar hoy día en el año 2021 es un cuento que tiene raíces medievales, es un relato medieval que está inspirado en historias reales, ¿cierto? Que tienen que ver con que en una época en Europa hubo unas grandes hambrunas y los padres efectivamente, ¿cierto? Movidos por, la, por el deseo de no ver a sus hijos morir de hambre, iban y los abandonaban en los bosques. Y ese es un hecho real que está documentado y que da el origen, ¿cierto?, a la historia de Hansel y Gretel, a la que se le suma luego la figura de la bruja que come niños. Y entonces incluso hay unos grabados de estos niños abandonados en los bosques donde evidentemente habitaban, no es como ir a dejarlos aquí a Curauma, ¿cierto?, en lo que queda de bosques, sino que bosques europeos donde había lobos, donde habían criaturas salvajes. Por lo tanto, bueno, y está documentado porque hay unas imágenes de unos carromatos que pasaban, unos carruajes de gente que iba a recoger estos niños que estaban abandonados en el bosque y se los llevaban a cierto orfelinato. Es una situación súper terrible, que aparece en la cuentística y se transforma en un relato oral. Y ese relato oral, ¿cierto?, que va adecuando justamente para modelar normas de comportamiento infantil. La figura de la bruja aquí, que se lo trata de cocinar a Hansel, eh, aparece posteriormente, pero aparece como un modelo de conducta. Si tú, ¿cierto? Vuelve nuevamente la misma historia de Caperucita. Si tú tienes contacto con extraños, llegaron y entraron a la casa de la bruja, ¿cierto? Sin pensar en nada, mira lo que te puede pasar. Nuevamente puede ser comido, igual que con el lobo de Caperucita, nuevamente puede ser comido. Igual que con los tres chanchitos, nuevamente puede ser comido y puede ser comido por el lobo. Y lo siguiente que te quería decir es porque se atenúa el efecto que tú estás viendo como adulto. Oye, qué terrible este cuento. Y es porque se usa un recurso, que es que el mal aparece en la figura de un animal, nunca en la figura de una persona. ¿Ya? Entonces, aparece, ¿cierto?, el lobo, pobre animal demonizado por la cuentística infantil, ¿ya? Que el lobo es una criatura hermosa, ¿cierto?, que vive en comunidades, que tiene una serie de cualidades de un espíritu gregario súper fuerte, aparece, ¿cierto?, demonizando estos atributos, ¿cierto?, vinculados con el peligro, con una serie de cosas. Y entonces el que se incorporen animales en vez de personas, atenúa el efecto. Si este estaba en la casa de la abuelita, piénsenlo así, imagínense que era un hombre. Había un hombre en la casa de la abuelita que la mata, ¿ya? Que la mata, que se esconde, que acecha a Caperucita y que termina atacándola. ¿Piensan lo terrible que es ese relato?
Y piensa que cuando yo te digo, era un lobo que se comió a la abuelita, tú tienes una imagen distinta, súper distinta, ¿ya? Entonces, efectivamente, el que aparezca la imagen de que estos relatos aparezcan con personajes animales combinados con humanos, le quita dramatismo. Y el hecho de que la figura de la madre, cuando hay acciones violentas como el abandono, sea reemplazada por la madrastra, le quita, ¿cierto?, esa connotación que uno como adulto la lee. O sea, uno sabe que el lobo no es el lobo, sino un humano, pero un niño no lo ve. Voy a ir a mirar el chat. Profe, Dígame. una consulta, eso como que se produce esa atenuación, por decirlo, se produce porque el hecho de que se sabe, entre comillas, se sabe, los niños entienden que esto es como ficticio, por decirlo Sí, así. sí, los niños lo saben, pero también construyen significado. Decir, oye, Caperucita, mira lo que le pasó. ¿Ya? Sí, los niños saben que es ficticio, saben que son historias, porque además lo han visto en libros, han visto las imágenes, pero el efecto de la cuentística clásica infantil es un efecto didáctico de modelamiento de la conducta, ¿ya? De modelamiento de la conducta. Ten cuidado, la misma historia de la manzana, ¿ya? Cuando la Blancanieves acepta la manzana y se la come, nuevamente te estamos pasando la misma idea. No aceptes nada de un extraño, no hables con extraño, porque mira lo que le pasó a esta niña, ¿ya? Entonces, todo aquello está puesto una y otra vez, son los mismos tópicos, los mismos tópicos. Ahora, eso es la cuentística clásica infantil y que permite a la familia, hay hasta un juego del lobo, dice la Danay, sí. Le da penita y miedo. Sí, bueno, los cuentos infantiles han sido largamente estudiados desde el psicoanálisis también lo que representan, y son bien terribles las historias, pero como yo les señalaba, el hecho de que estén contadas, ¿cierto?, el animal, ni les explico lo que pasa en Pinocho, po. O sea, en Pinocho no aparece un lobo, aparece una suerte como de zorro, que es el que eh, toma a Pinocho cuando iba camino a la escuela y se lo lleva, ¿cierto?, a un lugar donde habían otros niños que habían sido secuestrados y que están bebiendo alcohol, ya están bebiendo alcohol allí y luego son enviados a otro país en unas jaulas contenedoras, una historia bien, bien dramática, ¿ya? Bueno, entonces, la construcción de significado, piénsalo así ahora tú, toda la construcción de significado de la lectura de cuentos en el hogar muchas veces está súper ligada al contexto, ¿ya? Estamos leyendo este cuento para ver básicamente cómo esas formas de conducta las podemos con los niños comentar y podemos decir, oye, ¿qué habría que hacer para que no nos pasara esto? Ahora, en cuentos menos dramáticos también hay una serie de cuentos menos dramáticos. Si leemos con los niños Elmer, también es como, mira lo que le pasa a este elefantito, la comunidad lo aceptó, qué bueno es que nos acepten como somos. Entonces, está ligada fundamentalmente a eso. Pero entonces, aparecen ustedes y aparece la escuela como escenario, ¿ya? En la que hay aspectos que funcionan diferentes y que tienen que ver con el uso del lenguaje, con el uso del lenguaje. En lo relacionado también con la manera de significar. En la escuela los niños llegan a una comunidad mayor, que ya no es, ¿cierto?, él y la persona que le está leyendo. Llegan a una comunidad mayor con un rango mucho más amplio de oportunidades para construir y controlar el significado. ¿Ya? Piensa que cuando tú lees un cuento para tus 25 niños, hay 25 posibilidades de discutir la construcción de significado. Ya no es el niño y el adulto leyendo antes de dormir. Y en ese sentido, ¿cierto? Mientras en el hogar los significados están en la mayoría de las veces ligados estrechamente al contexto, en la escuela estos significados se desarticulan, se desaprenden, ya, se desprenden del contexto para, para volverse cada vez más exclusivamente lingüístico, que es lo que ocurre con los textos escritos. O sea, miramos el texto desde todas las perspectivas que ofrece, miremoslo en su léxico, veamos cómo es, ¿cierto?,
la estructura de un cuento, que son cosas que el adulto no hace cuando lee con el niño. Entonces, reparamos en cómo está escrito. Mira, comienza con érase una vez. ¿Qué significa érase una vez? Eso es en pasado, eso es en presente, eso es en futuro, ¿ya? Mira cómo describimos al personaje principal. ¿Cómo me podrías decir que... Y entonces la construcción de significado se complejiza desde el punto de vista lingüístico. Y ya no es solamente atendiendo al contexto que yo te leo para que te sientas reconfortado, abrigadito con una lectura, porque también se abriga a los niños con lectura, abrigadito con la lectura, o mira lo que pasó aquí, tratemos de no hacer esto, sino que el cuento, ¿cierto?, aparece como una manifestación escrita que tiene múltiples posibilidades de acceso, ¿ya? Y esta forma de significar es un denominador común, para todas las áreas de enseñanza. Y entonces, mira, acá aparece, ¿cierto?, lo que yo te estoy diciendo, aparecen diferencias en la manera de significar más allá del contexto inmediato. El contexto se vuelve cada vez más exclusivamente lingüístico y aparece entonces la construcción de la competencia comunicativa que estaba fomentada por la lectura de cuentos fuera del contexto escolar a través del currículum. Y entonces empezamos a aprender lenguaje, a hablar, a leer y a escribir a través del currículum, a través de las asignaturas. Ahora lo hacemos al alero de historia, ahora lo hacemos al alero de ciencias naturales, ahora lo hacemos al alero de matemáticas, ¿ya? Y este es el origen del concepto del lenguaje a través del currículum, ¿ya? Y todas sus manifestaciones, leer a través del currículum, escribir a través del currículum, hablar a través del currículum, y lo mismo con la oralidad, ¿ya? La oralidad, la lectura y la escritura empiezan a aparecer mediadas por el currículum, y ya no solamente como un acto de cariño, eh, de, del interés que tienen los padres por mantener este contacto estrecho con el niño a través de la lectura, ¿ya? Y en la escuela entonces los niños llegan a ser más conscientemente reflexivos de lo que saben, es decir, pueden hablar, pueden escribir, pueden leer sobre lo que saben. Y aparece el currículum entonces como un instrumento mediador del desarrollo de estas competencias comunicativas de las que estábamos hablando, que en una primera etapa, ¿cierto?, están súper fomentadas por la lectura de cuentos en el hogar. Y entonces este conocimiento, ¿cierto?, se complejiza, y con la cooperación evidentemente del profesorado en este proceso de construcción de conocimientos, el niño puede tener la oportunidad de reelaborar sus interpretaciones, de clarificar lo que tiene en forma de pensamiento, y lo que dice ahí la Rita Flores, ¿cierto?, que es un concepto súper bonito, tiene la posibilidad de reflexionar, volver sobre la visión de la realidad vestida de palabras, ajustarla, transformarla, hacerla más precisa. Y entonces esta escuela como escenario, ¿cierto?, toma la lectura de cuentos para incorporarla con una variedad de fines. Y eso es lo que ustedes hicieron en la cátedra. En la cátedra, tanto tenían como profes en mente la selección de un buen cuento adecuado, pertinente, ¿cierto?, bello desde el punto de vista lingüístico, y tenían en mente otras dos cosas: que ese cuento les sirviera para trabajar habilidades propias de la lengua, desde la oralidad, pero también que sirviera para trabajar las necesidades que ustedes ya entendían que eran fundamentales para cualquier otra cosa, para construir, ¿cierto?, su escenario. Y eso ustedes lo tenían claro. Y entonces, allí es donde está esta distinción entre la escuela como escenario, ¿cierto?, donde se potencia el desarrollo lingüístico, y lo que ocurre fuera de ese escenario, más bien ligado al contexto familiar.
Y para el contexto familiar, miren, yo les voy a mostrar algo, no me quiero perder la oportunidad de mostrárselo porque se lo mostré también a los chiquillos de los otros paralelos. Hay una consideración de que leerle a los niños es fundamental. Y es por eso que Chile tiene un programa, Chile tiene un programa, se los quiero mostrar. No sé si ustedes han escuchado hablar del programa Chile Crece Contigo. Sí, profe. Ya. El programa Chile Crece Contigo es un programa del Ministerio de Desarrollo y Familia. Déjenme compartir esa pantalla. Que una de las cosas que propone a las familias, porque el programa, el Chile Crece Contigo, es un programa amplio de apoyo a las familias que están en etapa de crianza, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, hay aquí una serie de políticas que están enganchadas con Chile Crece Contigo, entre ellas las políticas de fomento de la lectura. Si ustedes se fijan, van ahí por etapas, pautas para las familias, para, no sé, atender a los niños en su seguridad, los problemas más frecuentes, el uso de las vacunas. Es una página, ¿cierto?, educativa y de acompañamiento para las familias. Pero esta página tiene también muchas indicaciones para que los niños puedan, o para indicarle a las familias la potencialidad que tiene, ¿cierto?, es que les lean a los niños. Ay, mira, mira, estimular la lectura. Cápsula educativa sobre el desarrollo mental del taller Nadie es Perfecto, con recomendaciones sobre cómo estimular la lectura en los niños y niñas. Esto, el destinatario de esto son las familias, no es el profesor. Pero si tú te fijas, dentro de esta gran política pública que se llama Crece Contigo, que es una iniciativa que lleva muchos, muchos años, aparece una segunda política que es justamente el fomento lector, porque entendemos que la exposición a lectura durante esta etapa de la vida tiene un efecto posterior, ¿ya? Miren ahí, ¿cierto? Hay audiocuentos, pero también hay pautas de conducta de cómo leer. Esto es solamente materiales, eh, si buscamos como fomento lector, ya, mira, sí, columnas del experto, temas y recomendaciones para el fomento lector, mira, de 2 a 4 años. A esta edad los hijos e hijas no son tan pequeños, la relación se vuelve mucho interactiva y comienzan a hacerse preguntas, a elegir, imaginar de otra manera el mundo que los rodea. Mantén la práctica de leerles cada noche antes de dormir, pero ahora les puedes contar historias más largas. No es necesario contar un cuento completo de una vez, ese puede ser un espacio prolongado a lo largo de la semana. Empezando con ¿te acuerdas en qué parte habíamos quedado ayer? Miren cómo incluso modelan la intervención del adulto. En ese espacio, déjalos interrumpir y preguntar. Modelamiento de la interacción comunicativa. Si no lo hacen, motívalos a que te digan qué les pasa con la historia que le cuentas o qué creen que sucederá. Mucho más importante que el relato que lees son sus impresiones. Si a un niño no le gusta el cuento que le lees, no lo fuerces, trata de explicarles, agrega emoción al relato. Si pese a ello el disgusto persiste, cambia el libro, empieza con otro, ¿ya? Otras cosas, intenta siempre tener más libros en casa para él o ella, de esos que pueden leer solos, donde abundan las ilustraciones y no requieren tanto el texto para su comprensión. Así después de leerle, quiere seguir viendo otros libros, podrá hacerlo. Permítele siempre ver otros libros si lo desea. No se los prohíbas porque es tarde ni apaguen la luz. Y acá veo al tiro el chat. Importancia de la lectura. Pautas como, mira, lectura en voz alta. Y aparece como un recomendable. De lo que se trata es realzar los distintos momentos y sensaciones, peligro, emoción, suspenso, ternura, sorpresa. No es necesario leer en tono infantil o con diminutivos.
Mira, está toda la pauta. Ejemplos de matutines al comenzar. Si te lo cuento primero, te lo cuento después. Si te lo cuento al derecho, te lo cuento al revés. Que son, los matutines son unas expresiones que se usan en la cuentística infantil. Mira, leer y conversar. Mira, todas las preguntas que le dicen al padre, esto lo puede usar usted. ¿Qué te pasó con la historia? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Hay algo que no te gustó? A mí no me parece que sean muy adecuadas las preguntas. Yo se los digo así honestamente, pero están allí como una pauta para los padres. Leer y mirar libros ilustrados, a propósito de todo lo que están trabajando con Jocelyn, ¿cierto? Mira, la Caperucita aparece ahí, ¿ya? Eligiendo un libro, criterios para que las familias elijan libros. Miren, el asunto es identificar qué libro quiere un niño o una niña en específico, cuál le resulta más atractivo, con cuál se sienten más identificados. Aquí hay audiocuentos y material relacionado. Y esto está enganchado, ¿cierto?, con una política mayor, que es la política de fomento lector. Quiero actividades, quiero solo fomento lector. Que es una política mayor, el Plan Nacional de Fomento Lector. Eso es lo que quiero. Que es una política pública que asume la importancia de la lectura en la primera infancia, y este plan tiene como público objetivo, ¿cierto?, al profesorado, pero particularmente a las educadoras de párvulo. Es un plan que lleva harto tiempo, y miren, allí también está, ¿cierto?, el por qué iniciar el aprendizaje de la lectura en los niveles de transición, estrategias de fomento lector, y tienen unos materiales bellísimos con las técnicas, el kamishibai, el cuentacuentos, todas esas cosas que ustedes están revisando en profundidad con Jocelyn. Entonces, fíjense ustedes que ese es el escenario previo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a hacer cargo de esto en la sala de clase? O sea, sería impensado, ¿ya? Voy a mirar el chat. Hay algo aquí que dice, también se activa la función ejecutiva. Por supuesto que sí, José, que son también una condición sine qua non, como le llamo yo, una condición sine qua non del aprendizaje. Un niño que tiene su función ejecutiva, ¿cierto?, en un estado de madurez, tampoco va a poder eh, estar en buena forma para todo lo que tenemos que hacer con ellos en el aula. Bien, entonces vuelvo a mi presentación. ¿Ya? Entonces estamos en la escuela como escenario, y en este escenario voy a avanzar a la siguiente diapo, porque me quedan un par nomás. Ya aparece la escuela como escenario, y entonces, como profesionales docentes, volvemos a mirar esto. Fíjate en cómo estaba estructurado para las familias y cómo les daba pautas de intervención, y hacía recomendaciones. Léele, busca libros que sean de su interés, no, si él quiere seguir leyendo, no se lo prohíbas, no le apagues la luz, pero son pautas para la familia, pero nosotros somos profesores. Por lo tanto, nosotros miramos la perspectiva completa, entendemos cuál es la fundamentación, entendemos cómo se construye, ¿cierto?, esta motivación por la lectura, qué factores la fomentan y cuáles, ¿cierto?, la debilitan, el acceder a textos que no son de calidad, prácticas esporádicas de lectura, evidentemente va a tener una repercusión. El no tener modelos lectores. El profe es un modelo lector por excelencia. El profe lee con los niños para sí mismo y para ellos. Los niños tienen que ver al profe leyendo también, ¿ya? Y en ese sentido aparece, nosotros estamos mirando cómo desde la oralidad vamos a hacer el tránsito hacia la lectura. Y fíjate que aquí hay cosas que tú ya conoces. Vamos a ir cerrando este tema de la oralidad. Esto tú ya lo conoces, ya lo explicamos. La conciencia metalingüística, la habilidad, ¿cierto?, la conciencia fonológica, que es metalingüística, que es la habilidad para manipular, identificar segmentos fonológicos. Ya conversamos sobre la conciencia de palabras, lo saben súper bien ustedes. Y aparece entonces también la importancia del acceso léxico, ¿ya?, el desarrollo léxico. Y aparece que es la forma de vocabulario.
Y efectivamente, harta investigación también muestra que el vocabulario, la cantidad de vocabulario incide también en la lectura y la escritura y en el desempeño en general respecto de la competencia comunicativa, ¿ya? Y eso me lo voy a saltar porque es para donde vamos avanzando. Y si tú te fijas acá, hay varios elementos que vamos a considerar en la enseñanza de la lectura, porque estamos avanzando hacia allá, ¿cierto? Nos estamos aproximando eh, a ver el proceso de enseñanza de la lectura y posteriormente de la escritura en detalle, pero estamos viendo cuáles son los elementos que consideramos esenciales. Ya lo sabes, conciencia fonológica tiene un efecto enorme que un niño, ¿cierto?, haya tenido un trabajo previo de conciencia fonológica, porque acá lo dice, la conciencia fonológica es también conciencia metalingüística, es decir, es la capacidad del niño o la niña o del usuario de la lengua de reflexionar sobre su propia lengua, ¿ya? Y esa reflexión sobre su propia lengua también se construye, no es espontánea. La habilidad para manipular e identificar segmentos fonológicos, tuviste que hay que intencionarla. Y ustedes hicieron muchos ejercicios y muy buenos para intencionarla, para que el niño diga, mira, yo te digo sandía, sandía. ¿Cuál es el sonido inicial? Entonces el niño toma la palabra, la desarma en sonidos en su cabeza y dice, sandía. ¿Ya? Pero además, ¿cierto?, muy importante es el vocabulario y la conciencia semántica, la fluidez lectora, eso lo vamos a ver más adelante, todas ellas con la comprensión de texto, ¿cierto?, como el corazón de este esquema, ¿ya? Y entonces, la semana que viene, vamos a trabajar, vamos a hacer una actividad en grupo, así, en the real time, ¿cierto?, así en la sala virtual, sobre conciencia fonológica, conciencia semántica, y vamos a trabajar con una herramienta que ustedes manejan súper bien, que es el Live Worksheet, para hacer algunas actividades, tal como las hicimos para conciencia fonológica, pero las vamos a hacer aquí, ¿cierto?, en la clase. No sé si tienen consultas hasta aquí. Yo les he dejado todo, el PPT, les subo la clase hoy día, les voy a dejar unos materiales que son estos para saber más de la sección, ¿cierto?, que les permita a ustedes seguir explorando otros recursos que por tiempo no los podemos ir integrando en la clase. Y la idea, ¿cierto?, es que ustedes puedan ir cruzando cada vez más lo que están viendo con Jocelyn, todos esos recursos mirados desde la perspectiva, ¿cierto?, de la teoría también, de cómo, ¿cierto?, la lectura de cuentos por sí misma es beneficiosa, pero además tiene un efecto en la lectura y la escritura. Bien, no sé si hay algún comentario.